Pues bienvenidos y gracias por darse este tiempo para estar aquí. Voy a compartir mi pantalla completa para de aquí partir para una serie de información. Denme un momentito, por favor. Les aparece ya mi portada, ¿verdad? Sí, Sí, vale. Gracias. Sí, ya sale. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre los temas relacionados con la resiliencia financiera. Y empezamos con la parte de la definición de esta palabra que se ha estado usando mucho en la actualidad. Etimológicamente, esta proviene del latín de resilience y tiene que ver ya en español con el concepto de saltar hacia atrás, rebotar o replegarse. Y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Originalmente se utilizaba estos términos con fines en la ecología, ¿sí? De la capacidad de la adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa, pero estaba relacionado con la adaptación. Y lo podemos ver también relacionado como la capacidad de un material, mecanismo o un sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que fue sometido. Entonces, estamos hablando de un efecto rebote o de adaptarse y, pues, ante las circunstancias, trabajar de manera diferente. Quiero iniciar con esta primera reflexión de cómo funcionan, bueno, lo vamos todo esto a adaptar a la parte de la resiliencia en el área financiera específica, de cómo funcionan los ingresos y gastos comunes utilizando pues la encuesta general de ingresos y gastos de los hogares en México. La mayor parte de la población está dentro del espectro del trabajo remunerado. Entonces, quiero presentar aquí cómo es a lo largo del tiempo la gestión de tanto los ingresos como los gastos en una vida de una persona, ¿verdad? Tenemos la primera etapa de la infancia y donde está la parte de la preparación académica o formación técnica para ingresar al ambiente laboral. Y en la etapa 2, cuando uno empieza ya su vida laboral formal, pues empieza a generar ingresos en esta sección y generalmente pues esos ingresos cubren los requerimientos básicos que tiene una persona, ¿verdad? Después podemos pasar a una siguiente etapa donde se presentan dependientes económicos. Pueden ser tanto hijos como padres, familiares de los cuales haya que dar algún tipo de apoyo. Y en esta zona, en ocasiones se presenta cierta pues turbulencia y cambios en los patrones de consumo que te llevan a que a lo mejor los gastos estén por encima de la capacidad de generación de ingresos. Y luego, pues, aumenta la carrera laboral, tenemos, modificaciones y, de los gastos que empiezan a disminuir, y empezamos ya en temas de generación de patrimonio y jubilación, cuando no tenemos como un step back y una revisión de cómo es lo que la inercia nos puede llevar, ¿verdad? Y después vamos a la etapa de 5, ¿verdad? Donde tenemos el uso del patrimonio que se generó para cubrir los gastos. Y hay ocasiones, o lo que nos muestran las estadísticas, es que los gastos son superiores a los ingresos que fueron generados, ¿verdad? Este es un gráfico del profesor Alberto Tobar de su publicación Dinero y Felicidad. Entonces, ¿qué nos puede presentar que hayan estas modificaciones pues en esta estructura de comportamiento de ingresos y gastos? Pues diferentes situaciones adversas, llámese crisis económicas, devaluaciones, épocas inflacionarias, gastos médicos inesperados no contemplados, pérdida de empleo o generación de deudas significativas al consumo, es decir, no productivas. Entonces, esto puede presentarse como una piedrita en el camino, ¿verdad? Y pues nos tenemos que sacudir y seguir adelante. ¿Cómo sería una gestión de esos ingresos y gastos desde un punto de vista inteligente? Teniendo ya esta estructura, ¿sí? De cómo se comportan los ingresos, a partir de qué etapa de la vida se generan y cuándo se requiere su uso patrimonial, pues manejar con
frugalidad algunos de los gastos y haciendo movimientos inteligentes para que los gastos nunca estén por arriba de la capacidad de generación de ingresos. Tenemos la etapa de financiamiento familiar cuando somos dependientes económicos y buscar de alguna manera prever para que siempre haya ahorros en las etapas productivas laborales. Y finalmente se pueda tener una etapa de retiro donde el ingreso sea superior a las necesidades económicas que se van a requerir. Cuando hacemos este ejercicio de prever, pues entonces tenemos identificados que vamos a tener disponibles recursos que nos van a permitir esos ingresos multiplicarlos a través de hacer inversiones inteligentes que van a generar un valor patrimonial elevado. Entonces, viendo que, pues, tenemos adelante nuestra trayectoria de vida, tenemos, irnos por inercia, ir resolviendo sobre la marcha o ir haciendo una previsión y tener en consideración las variables que pudieran, de alguna manera, generar un impacto. Vemos de qué manera podemos, responder ante resultados de situaciones adversas que en la vida, pues, eventualmente se nos pueden presentar circunstancias, diferentes a lo que tenemos planeado. El primer resultado que se puede tener de acuerdo a un estudio que sobre el cual me estoy basando para compartirles este conocimiento es, pues, un efecto de rebote. Te tumba la situación adversa y rebotas de alguna manera que te genera este acontecimiento un beneficio. Otra posible resultado o posible actitud que se puede tener es resistirse, es decir, yo no me veo afectado y lo hago como que no está presente. Otra es recuperarse, es decir, se pierde el equilibrio y de manera paulatina se va obteniendo una recuperación total o parcial al nivel inicial con el que habíamos arrancado. Otra es una reconfiguración de quien elige no adaptarse al acontecimiento adverso y pone cambios importantes y dice, esto no lo tomo como parte pues, de mi nueva realidad. Y después tenemos la quinta opción, que es responder ante una situación adversa con resiliencia. Es decir, no nada más se trata de rebotar, sino de poner atención y utilizar esta circunstancia como una opción de poder hacer un uso adecuado de los recursos para poder generar un equilibrio estable, es decir, rebotar, pero con beneficios. Y esto es a través de hacer un análisis y una práctica. Somos 44, entonces, preparé este pequeño barómetro, pero, creo yo que, va a ser más, nutrido si me hacen el favor de participar conmigo en este Menti, de favor. Si, digo, todos, trabajamos con el Menti, entran a menti.com y pongan, por favor, este código. Y, lo que vamos a hacer es como un barómetro, es un medirme ante una situación adversa que se me pudiera presentar, qué tan armado, qué tantos herramientas, con cuántas herramientas cuento en este momento para poder enfrentar diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, ya tenemos la primera respuesta. Aquí vendría la primera pregunta. Dentro de tu resiliencia, o sea, para que tú consolides tu protección, el primer elemento es contar con un fondo de emergencia y es que cuentes con parte de un recurso que tú tengas separado con disponibilidad líquida para que si tú tienes una necesidad puedas cubrir al menos un mes de tu gasto corriente. Después tenemos, si tienes entre 1 y 3 meses, seleccionas la segunda opción, y si tienes arriba de 3 meses de manera líquida para poder cubrir una necesidad, tomaríamos la tercera opción. Y bueno, vemos por aquí, cómo vamos avanzando. Vamos a dar un minutito. Gracias por su apoyo en contestar. En la primera parte, pues tendríamos una resiliencia, pues no robusta, tenemos una intermedia y una consolidada. Entonces, en la primera pregunta, con las respuestas que tenemos, tendemos, bueno, más bien ya quedamos parejitos, ¿verdad? Entonces,
bueno, hay un poquito más de riesgo aquí en el tema de que no hay un fondo de emergencia. Ahorita platicamos un poquito más a detalle del fondo de emergencia. Después nos vamos a la diversificación de fuentes de ingresos. ¿De dónde entra el recurso con el que tú cubres tus gastos durante el mes? ¿Tienes una sola fuente de ingresos? ¿Tienes dos? Por dos fuentes de ingresos entiendo, cobro intereses, cobro rentas, tengo ingresos por dividendos, tengo honorarios aparte de mis sueldos y salarios y demás. Y bueno, vemos aquí que tendemos a tener dos fuentes de ingreso. Perfecto. Muchas gracias. Aquí estamos en nivel intermedio como grupo. Ahora, planificación financiera. ¿Con qué frecuencia se revisa el presupuesto y se hace ajustes? Así como las empresas hacen una planeación estratégica donde se ven, donde plantean dónde se ven en 5 años y los lleva a hacer planes tácticos y operativos. Nosotros en nuestras finanzas debemos también de alguna manera decir dónde me veo en 5 años y en dónde me veo, qué pasos tengo que dar para llegar ahí. Entonces, una práctica buena y ahorita que nos acercamos hacia fin de año es antes de que empiecen las fiestas navideñas, sentarte a ver cómo te fue en el año, hacer un recuento de qué te dejó este año, de retos, de ingresos, de gastos, etcétera, de cambios en tus patrones de comportamiento financiero y plantar pues el plan, ¿verdad? De lo que quieres que se convierta el siguiente año. Entonces, bueno, tenemos rara vez presupuesto, ocasionalmente presupuesto y hacemos plan mensual. Muy bien, estamos parejitos en los tres. Ahora, manejo de las deudas. Entendiendo en estos temas de resiliencia financiera, hablo de la deuda al consumo. ¿Qué tantas deudas se tienen y no hay un plan de pago? Existen deudas productivas, que es cuando compras algo con dinero prestado que crees que va a aumentar su valor a lo largo del tiempo o que crees que lo vas a poner a trabajar y eso te va a generar ingresos adicionales. Esa es una deuda productiva. Por el otro lado, la deuda al consumo es la que está relacionado con aquello que pues no hay una garantía sino que lo usaste para viajar, para comer, para cumplir tus necesidades básicas. Entonces, aquí hablo del segundo tipo de deuda. Entonces, bueno, tenemos planes manejables y deudas bajo control. Perfecto. Entonces, aquí estamos en nivel alto de resiliencia y ponemos por ahí algún casito sin plan de pago y parcial. Perfecto. Ahora, capacidad de adaptación. Esto se refiere a cómo es tu capacidad para reducir gastos rápidos ante una crisis. ¿A qué se refiere esto? No nada más se trata de saber en qué gastas, se trata de saber cómo se comporta ese gasto que incurres. Si tú tienes tu plan del celular, tu plan del gimnasio, tu colegiatura que tú estás pagando, esos gastos corrientes son gastos fijos. E independientemente a la generación de ingresos, tú tienes la obligación de cubrirlos. Y por el otro lado, tenemos los gastos que dices, hoy sí salgo a pasear, no salgo a pasear. Hoy sí me compro este gustito o no me lo compro. Esos son variables. Entonces, cuando hablamos de capacidad de adaptación, es qué tanta claridad tengo de ese piso o ese intercepto que manejo de gasto que tengo la obligatoriedad de cubrir aunque haya o no haya ingresos, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí tenemos en su mayoría que tenemos identificados que se pueden reducir algunos de esos gastos o claridad de hacer la adaptación de los gastos. Muy bien. Acceso al crédito. ¿Qué tanta facilidad tenemos de pedir dinero prestado en caso de una emergencia? Sin acceso, limitado o fácil acceso. Esto está relacionado con la inclusión financiera, que es el que tú tengas como grandes países como Noruega, Dinamarca, que ellos manejan el derecho humano a tener una cuenta bancaria. Bueno, aquí es qué tanta inclusión financiera percibimos y bueno, aquí también tenemos fácil acceso a créditos. Y para planes de jubilación, si se tienen ahorros o inversiones, en su mayoría deben de ser inversiones a largo plazo para la jubilación. No hay ahorro, hay algo de ahorro o hay inversiones activas para la jubilación. Muchísimas gracias por participar.
Esto nos va dando como un norte de qué áreas tenemos oportunidad de mejorar para consolidar esa necesidad. Muchísimas gracias por participar. Entonces, percibo que donde tenemos más área donde podemos hacer ligeros ajustes son en temas de fondos de emergencia y temas de diversificación de ingresos, que en un momento les platico un poquito más a detalle. Muy bien. Ahora nos vamos a adentrar ya específicamente a lo que es la resiliencia financiera. Ya tenemos un termómetro de las variables relevantes. Ahora vamos a ver cómo define la banca como tal. Esta es la definición que BBVA le da a la resiliencia financiera. Es la capacidad de sobreponerse. ¿Se acuerdan que hablábamos que esto era rebotar? ¿Qué tanta capacidad tengo yo para sobreponerme a pérdidas de dinero y tener contemplada la situación desde un punto de vista constructivo, analizando nuevas oportunidades? Es decir, ante una situación adversa, ¿cómo reacciono? ¿Reboto ante esto que se presentó y cómo construyo para analizar nuevas oportunidades a partir de esta situación? Y por el lado de la investigación, cómo se mide la resiliencia financiera, esto nos habla que no es solamente un proceso de recuperarse de los eventos, o sea, tenemos que llevar un poquito más allá. Es identificar qué oportunidades se abren ante la perturbación que se presenta. ¿Cómo se pueden beneficiar de estas oportunidades? Esto depende de la ágil y alta capacidad de responder ante estas circunstancias. El hecho que se estén dando el tiempo de estar aquí conmigo platicando de estos temas abre la conversación a que tú puedas prever, a que veas algunas variables que a lo mejor no tienes contempladas porque en tu etapa de vida todavía no te toca experimentarlas y de qué manera esos elementos puedes empezar a cubrirlos para que no, ante una situación adversa, sea lo menos estridente el impacto de la situación. Por aquí tengo un marco conceptual de la resiliencia financiera. O sea, ¿cómo identifico yo que cuento con los 4 pilares que se necesitan para poder enfrentar y sacar ventaja de las situaciones adversas? Primero, necesito recursos económicos. Y esos recursos económicos es tener un ahorro, que fue lo primero que les mencionaba de tener un fondo de emergencia, tener un sano manejo de la deuda, habilidad para poder identificar cuáles son tus costos de vida y que si tienes capacidad de ágilmente levantar fondos para poder cubrir las necesidades y que tengas diversificación de ingresos. Cuando hablamos de los recursos financieros, es el tema de la inclusión financiera, que tengas acceso a una cuenta bancaria, acceso a los instrumentos de créditos y conociendo con claridad qué es lo que cada uno te ofrece, a qué te comprometes y tener acceso también a seguros de los temas que pueden representar algo de materialidad. Antes, hasta aquí llegábamos en el análisis de decir, bueno, hay inclusión financiera. Pero debemos de llevar a la siguiente etapa, a la parte del conocimiento y comportamiento financiera. Una cosa es que yo tenga acceso al instrumento, pero otra es que yo lo sepa manejar, lo conozca, sepa a qué me estoy comprometiendo y me sienta en la confianza de llevarlo a cabo. Entonces, es importante tener el conocimiento, la confianza y buscar estar abierto a recibir asesoría sobre estos temas para finalmente poder tomar acciones proactivas en mi beneficio. Y hay un elemento muy importante que impacta de una manera relevante a que este rebote sea sostenible a través de tener una red social, un capital social bien identificado de conexiones, de soporte, de asesoría y de beneficios que te permitan resolver estos inconvenientes. Esta información que les presento, este framework, es de un estudio que se hizo en Australia con cerca de 1,500 personas y se les preguntó que dónde se sentían que estaban más fuertes y dónde era donde había más áreas de oportunidad. Y vemos por aquí, y son personas mayores de 18 años en los espectros generacionales, ¿verdad? Entonces observamos aquí
que haya acceso, o sea, hay inclusión, se sienten que hay inclusión, abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Pero no hay tanto conocimiento. La más alta es el acceso financiero, pero no la parte del comportamiento de cómo llevar a cabo un uso inteligente es el menos de alcance, ¿verdad? Tenemos aquí esto que nosotros podemos de alguna manera prever y vemos cómo la parte del capital social tiene para ellos una importancia muy, muy relevante. Ahora, ¿por qué es relevante la parte social? Al final del día, cuando uno se presenta una situación adversa, enfrenta la vulnerabilidad económica, es decir, la posibilidad de que las condiciones económicas que tienes cambien y sean en detrimento, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad económica se asocia con un aumento de estrés. ¿Y de qué manera se puede atenuar esto? Teniendo interacciones sociales positivas. No se trata nada más de que tenga el recurso, que tenga el acceso, la inclusión financiera y que tenga el comportamiento. También es muy relevante la interacción social positiva de acompañamiento, de consejo y también la parte del respaldo que el gobierno debe de presentar como soporte para que haya este sostén. También por aquí tenemos el hallazgo que las relaciones contribuyen de una forma importante a la resiliencia, incluidos lazos comunitarios, conexiones familiares y servicios de apoyo. Es decir, que el capital social y la red de relaciones te permiten a que haya una proporción de información, asesoramiento y asistencia, que esto va a disminuir el estrés y va a promover la adaptación. A veces ante una situación adversa o nos congelamos o reaccionamos o nos escondemos y el hecho de sentirte acompañado dentro de un proceso como este te permite que puedas, pues, destrabar quizá algún tema, que tiene que ver más con el comportamiento que con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí quise, presentarles como en un gráfico esta información, ¿cómo lo veríamos? Hay una situación adversa que viene y nos impacta en alguna etapa de la vida, o en alguna, en en alguna persona con la que tengamos algún vínculo, como dependiente económico. Este impacto que presentamos en alguna etapa de la vida, nosotros tenemos una vulnerabilidad percibida, es decir, qué tan expuesto estoy ante esta situación que se me está presentando. Y para esto, tú tienes dos vertientes. La vertiente una es, yo me voy a anticipar a esta crisis. Tengo que antes de la bomba, ¿verdad? Y para eso es este tipo de reuniones, para que tú puedas ver en dónde están estas circunstancias. Tú te anticipas y dices, voy a reconocer qué puede perturbar en una fase temprana para poder identificar cuáles pueden ser sus repercusiones. ¿Y cómo te anticipas a la crisis? Haciendo un inventario, reconociendo qué riesgos son a los que estoy expuesto o qué riesgos están expuestos las personas que tienen una relación conmigo. ¿Cómo diversifico esos riesgos y cómo pudiera mitigarlos? Para esto me asesoro, busco un mentor y tengo claridad en mi plan de vida. Los riesgos a los que podemos tener acceso son muchos: riesgos económicos, financieros, sociales, de salud, riesgos temporales, riesgos psicológicos. Esos tengo yo que ver dónde pudiera yo encontrar algo que pudiera poner de respaldo. Y después identifico qué recursos son los que tengo disponibles. Si la vulnerabilidad se me presentó sin yo haberme anticipado, pues lo que tengo que hacer es únicamente voltear a ver con qué cuento. ¿Qué es lo que tengo disponible para enfrentar este shock que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque al final del día tú lo que quieres es mantener tu bienestar financiero. Esta vulnerabilidad te tira, pero tú tienes de alguna manera que rebotar, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú puedas vivir con satisfacción plena de las obligaciones financieras, que sepas que puedes cumplir las obligaciones a las que te estás comprometiendo, que puedas crear certidumbre de tu seguridad futura, es decir, disminuir todo aquello que genera incertidumbre y que te genera incertidumbre, los riesgos no protegidos. Y por el otro lado, que puedas tomar decisiones
o sea, no al vapor, no porque hay que resolver, sino con una clara planeación e identificación de alternativas para elegir la opción más adecuada para que tu bienestar financiero sea sostenible. De eso se trata, que tú puedas sostener el bienestar financiero de lo que para ti representa lo que es más importante. Y de los Permíteme, recursos, pues mencionábamos los cuatro, ¿perdón? ¿verdad? El económico, el financiero, el de los conocimientos y del capital social. A mayor resiliencia financiera, mayor capacidad y mayor rapidez para recuperarte vas a tener. Y esto se genera a través de tener claridad de cuáles son las vulnerabilidades que enfrentamos en los riesgos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos fortalecer esta resiliencia de la que hablamos? Creamos un fondo de emergencia, diversificamos fuentes de ingresos. Si se fijan, esto ya da respuesta al barómetro con el que arrancamos. Revisamos y ajustamos presupuestos, reducimos deudas del consumo, buscamos adaptarnos ante las crisis. Si no tenemos cuentas bancarias, buscamos inclusión financiera y planificamos hacia largo plazo para la jubilación. Y todo esto suena maravilloso como cuando somos cuaderno en blanco, así le digo a nuestros estudiantes. Tú todavía no has tomado decisiones financieras individuales, entonces estás escribiendo tu futuro. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a escribir y ya se nos presentaron circunstancias? Les quiero compartir lo que a mi punto de vista es un modelo que funciona para el manejo del dinero cuando tenemos que enfrentar precisamente, como ahorita en el barómetro algunos me mencionaban que tienen deudas, que no hay un tema de planeación, que no hay un fondo de ahorro. Bueno, ¿cómo sería un orden cronológico para resolver si tengo deudas que no me permiten que yo pueda hacer ese ahorro o esa inversión? Primero, se crea un pequeño fondo de emergencias. ¿Cómo creas este fondo de emergencia? Separas cierta cantidad de dinero, lo que represente para ti. Si 1,000 pesos es un número, voy a empezar a dar ejemplos generales, ¿ok? Y ya ahorita les muestro algunos temas puntuales. Si a ti tener 1,000 pesos separados te da la paz de que si hay una necesidad, con eso lo cubres, con 1,000 pesos que vayas separando. O si son 5,000, o si son 20,000, o si son 50,000. Pero es para que ¿cuánto debes de tener guardado para que no te tengas que endeudar adicional por no tener ese dinero separado? ¿Ok? Una vez que tienes ese fondo de emergencia, ahora sí vas a poner en stand-by, vas a ser frugal. Todos tus gastos personales vas a disminuir todo lo variable y vas a nada más a cubrir los fijos. Y si le debes a varias cuentas departamentales, bancarias y demás, recuerden que estoy hablando de las deudas al consumo, lo que vas a hacer es, vas a pagarle el mínimo a todas. En este momento no estás haciendo un análisis de cuál es el que tiene el costo anual total más adecuado. Estás haciendo una educación a tu comportamiento de consumo para poder limpiar los recursos. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es, pagas a todo lo mínimo y el saldo que te queda disponible, pagas la tarjeta que tiene el saldo menor para que la liquides y te olvides de ella. Y después, el saldo que se liberó de esa tarjeta lo utilizas para la siguiente y en cuanto lo termines, se acumularon ahora 2 recursos para la siguiente. Y esto es lo que se conoce como el método de bola de nieve, donde estás resolviendo comportamientos, no estás tomando la decisión financiera que en cuestión de meses te pueda resultar más adecuada en tasa. Lo que quieres hacer es no volver a caer en deudas del consumo. ¿Ok? Una vez que cubriste esto, ahora sigue la siguiente etapa. Sigues con tu fondo de emergencia, ¿sí? Para no volver a usar tarjetas. Durante una etapa frugal, ahora ya empiezas a hacer tu fondo de emergencia. Sigues frugal, pero más amplificado. Es decir, identificas cuáles son los gastos fijos de los que yo tengo que cubrir y empiezas a juntar de 3 a 6 meses. Y este dinero, ahorita les muestro algunas cuentas o sea, dónde deben de voltear a ver para ver esas cuentas, ya te va a permitir que tengas esa parte de estabilidad, de que si se presentan eventualidades puedes cubrir.
Después de que tienes este elemento, ya vas a pasar de ahorrar a invertir. Y esa inversión, ahora sí, ya de manera constante, vas a hacerlo al ingreso, a tu ingreso neto. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Que cuando uno empieza a tener esta claridad del behavioral finance, empieza a tomar decisiones inteligentes y cada vez el ingreso empieza a aumentar porque haces consciente las necesidades, el manejo adecuado y empiezas a hacer aplicaciones adecuadas de las inversiones. Y luego ya después hablamos de la educación universitaria y ya después pagos adicionales a la hipoteca en caso de que aplique y finalmente se construye el patrimonio para retribuir también a la sociedad. Estos son los pasos, esa es la página de internet de este señor que tiene ya mucho tiempo este financiero de compartir, es una forma tradicional. Existen muchas metodologías. Aquí se trata que tú identifiques cuál metodología va a ser consistente en el tiempo para mí, para que yo pueda resolver la situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debemos de tener bien identificado, así como tenemos la pirámide de Maslow que manejamos para las necesidades y motivaciones humanas, si lo homologamos o nos lo llevamos a un espectro financiero, pues una necesidad fisiológica para nosotros corresponde a cuáles son mis necesidades básicas. El alimento, transporte, viviendas, gastos generales, eso es lo primero que debo tener cubierto y estos debemos de tener bien identificado, qué es fijo y qué es variable, ¿ok? Para que en función de esto nos vayamos a la protección, a la seguridad. Pues poder, mi primer protección es mi fondo de emergencia, me cubro con seguros y luego hago mi fondo de emergencia un poquito más alto, el que les decía de 3 a 6 meses, y después llevamos ya a la siguiente, temas de afiliación de soberanía patrimonial, donde hacemos ya portafolios con vista a largo plazo. Y vamos a la etapa de reconocimiento, que es el cosechar libertad financiera, y la autorrealización, donde todo esto que se construyó es un legado o una sucesión para quien a ti resulte relevante llevar todo el esfuerzo de tu trabajo. Entonces, ver, a lo mejor a algunos les estoy contando en cuaderno en blanco que pueden hacer toda esta planeación previa, o a lo mejor hay quienes de quienes estamos aquí, primero hay que resolver para ya después hacer el plan, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Una vez que ya vimos estas circunstancias, ya más o menos tienes un termómetro y dices, bueno, yo tengo que resolver esto o tengo esta zona que me puede tener este disturbio. Bueno, ¿qué actitud debes tú de tener? Debes de ser positivo, o sea, ya sabes de qué tamaño es lo que hay que resolver. No me voy a congelar, voy a ser positivo, voy a verlo como una oportunidad, un desafío, tengo que ser flexible. La incertidumbre es parte de la vida, entonces tengo que estar abierto a que esto se me va a presentar. Por lo tanto, debo de ser intencional, determinado y enfocarme en qué metas, qué de todo esto que mencionamos, qué es tema prioritario para mí. Y para esto tenemos que ser organizados en darle estructura a esas prioridades y proactivos para poder resolverlos, ¿sí? Dice por aquí Adam Grant, que es un psicólogo organizacional que me gusta mucho. El potencial no es, no está en función de dónde empezaste, sino qué tanto has viajado. No nos enfoquemos tanto en dónde iniciamos, enfoquémonos más en la distancia que estamos mm, em, viajando. Entonces, con esto, em, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Todos tenemos que recorrer diferentes distancias por diferentes compromisos que estamos enfrentando. ¿De qué manera voy yo voy a enfrentar esto? Voy a estar sí, observando, pasó esto y no lo preví, pasó esto y me impactó en esto, pasó esto y tal consecuencia, o voy a decir, ok, aquí estoy, ¿cómo avanzo? ¿Cómo reboto? ¿Cómo avanzo rápido? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué no había visto que ahora estoy viendo? Y reconfiguro la manera en la que manejo mis finanzas. Y para esto les quiero mostrar esta tablita que hice. Yo de formación académica soy contador público, entonces
pues tiendo a querer tener todo visible, estructurado, acomodado y bueno, pues les quiero compartir como guía de resiliencia basándonos en lo que les mencioné ahorita. ¿Qué es lo que a mí me da paz? A mí me da paz saber en dónde estoy parada. Y para eso, a mí es importante tener un expediente. Primero, es como un inventario inicial. Para mí es importante tener un expediente de un resguardo, ya sea un resguardo físico o un resguardo digital. Ustedes identifican dónde se sienten más cómodos, de documentos que respalden cosas importantes. O sea, tú ponte a pensar, si yo falto, ¿qué información o qué disponibilidad se tiene para resolver las cosas que se van a enfrentar, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer un archivo, un folder, un drive con encriptado, etcétera, donde tengas actas de nacimiento, matrimonio, defunciones, divorcios, copias de credenciales. Sepan que son temas vulnerables, ¿verdad? Debemos de tenerlo bien protegido. Identificaciones, elector, credenciales, CURPS, RFCs, pasaporte, constancias de situaciones fiscal, tu número del IMSS, tus saldos acumulados del Afore, tus certificados escolares, contratos laborales, y luego ya, eso es como identificación, que son elementos documentos que se requieren para hacer trámites. ¿De qué? De temas de recuperación de cajas de ahorro, de fondos de retiros, de planes personales del retiro, temas de escrituras de bienes inmuebles, facturas de autos, facturas de otros bienes muebles que se puedan tener. Si se tiene testamento, octubre es el mes del testamento, aprovechando, les comento, con los datos del notario, beneficiarios, si se tiene temas de previsión de temas pues cuando terminamos la vida, datos bancarios, si hay una caja fuerte en el banco, si se tienen duplicados, contactos de beneficiarios, inversiones, si se tienen acciones, valores, bancas digitales, etcétera, y si hay caja fuerte en el hogar, qué hay en las cajas fuertes del hogar. Todo esto, de cierta manera, ¿se acuerdan que les había puesto una gráfica? Es con qué contamos. Es importante tener bien identificado dónde localizamos con lo que contamos, ¿verdad? Y en esta siguiente parte, pues tener claridad de contratos, pólizas y beneficiarios con los siguientes documentos. Entonces, ahorita de lo que estuvimos platicando de las áreas de oportunidad en el barómetro, en temas del ahorro, para crear un fondo de emergencia que les decía que son a diferentes importe para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra economía, ¿qué debes de tomar en cuenta para hacer el fondo de emergencia? Tú puedes decir, voy a separar 1,000 pesos y los voy a meter en un cajón, ¿sí? Pero qué vulnerabilidad hay que tengas el dinero en efectivo ahí y no en una caja fuerte o no en una caja bancaria que pueda perderse. Entonces, ¿a dónde vas a llevar el recurso? Lo vas a llevar a un ambiente controlado. Y este es a través del sistema financiero, ya sea bancario o no bancario, tradicional o digital, ¿sí? Donde abres primero una tarjeta de débito, ¿verdad? ¿Qué debes de tomar en cuenta para identificar de la tarjeta de débito, que no es una cuenta productiva, dónde los voy a colocar? Pues, ¿qué facilidad tengo de hacer uso de ese recurso? ¿Hay sucursales físicas, plataformas digitales? ¿Me van a dar algún tipo de rendimiento? ¿Hay algún tipo de protección a ese ahorro que estoy poniendo en la institución financiera? En la banca tradicional, tus ahorros están protegidos hasta 400,000 UDIs por persona, por institución. Y si vas a una SOFIPO, una Sociedad Financiera Popular, esta cubre 25,000 UDIs. Este es el valor de la UDI al día de hoy. Entonces, tienes que saber que si lo guardas en tu casa, pues si se pierde, se perdió. Si lo pones en la banca te va a proteger hasta 400,000 UDIs y una SOFIPO hasta 25,000 UDIs. Entonces, el primer paso es una banca tradicional. Después puedes decir, me voy a ir a una casa de bolsa. En una casa de bolsa ellos me van a hacer una casa de bolsa, cuentas digitales. Ahí tienen cuentas a la vista que te dan un rendimiento más alto y te empiezan a abrir las oportunidades de hacer inversiones. Y estas casas de bolsa son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que te garantizan que la instrucción que tú des que se haga con el recurso es lo que se va a llevar a cabo. Ejemplos, Actinver, GBM, Vector, Prudential Bank, etcétera. ¿Sí?
Y luego después podemos también considerar las cuentas de débitos de bancas digitales. Ahorita se escucha mucho Nu, esa es una sociedad financiera que no es banca tradicional, te maneja protección no al mismo nivel que la tradicional. Y también está las cuentas de CETES directo para hacer compra de papel gubernamental, que de cierta manera pues respalda el patrimonio de la nación para cubrir los pagos de si compras Bondía, tienes liquidez diaria o compras CETES a 28 días, 3 meses, 6 meses, etcétera. Este es el lugar donde tú puedes empezar a poner el recurso para tener un fondo de emergencia. Y después de esto ya piensas en temas de inversión. Yo les recomiendo que busquen en Google CIPRES, así se aparece, sí, que es el sistema de que te da la información de los prestadores de servicios financieros, que la Conducef lo maneja, y son las instituciones que opera o que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria, y tú ves ahí cuáles son los bancos que hay en mi localidad, cuáles son las fintech que hay en mi localidad, y de ahí ya empiezas tú a identificar con cuál te sentirías tú cómodo para hacer las operaciones. Después, bueno, administración del crédito del consumo, les platiqué ya un poquito de lo que era la bola de nieve, no comprar de más, revisar el costo anual, saber que cada vez que tú haces una compra a meses sin intereses, estás aumentando el intercepto para llegar al punto de equilibrio, lo estás aumentando, entonces tienes más dinero comprometido del ingreso futuro, estás hipotecando ingresos futuros con compras actuales. Y es importante tener claridad cuáles son, cómo se comportan mis gastos, cuáles son fijos y cuáles son variables, ¿verdad? Y con qué periodicidad, que tengo que pagar cada mes, cada semestre, cada trimestre. Tener claridad de las cuentas bancarias, saldos, beneficiarios, recursos a los que puedo recurrir y buscar obtener diferentes fuentes de ingresos. Cuánto entra por sueldos, por salarios, honorarios, ventas, intereses, dividendos, etcétera. Esa es la parte del framework que les compartía, que tiene que ver con recursos económicos. Lo que tiene que ver con temas de recursos financieros es donde abres cuentas bancarias, ¿verdad? Y allí en el CIPRES que les mostraba, puedes ver todas las instituciones bancarias que tienes disponible. También si hay créditos laborales, cómo se comportan estos elementos. Acercarte a la banca no cuando necesitas el dinero, sino con anticipación. Con mi cuenta aquí, ¿cuáles son los instrumentos a los que tengo acceso? No nada más existen los créditos de las tarjetas de crédito, existen los créditos personales, los créditos de nómina, las líneas revolventes productivas individuales, créditos hipotecarios, refaccionarios, habilitación a existen muchos instrumentos, pero si tú llegas con prisa porque hay que resolver una situación adversa, pues no vas a tener tanta opción de saber a qué te puedes, cuál de todos los instrumentos pudieras tomar en cuenta. Cuando hablamos de seguros, pues saber que debemos proteger la vida, los gastos médicos mayores menores, el auto, el hogar, estudios, tomando en cuenta coberturas de coaseguros, importes deducibles y demás, ¿verdad? Y luego de comportamiento financiero, la primera parte es saber hacer un presupuesto financiero mensual, que no se trata que todo el tiempo vayas y escribas, es que tengas claridad cuáles son tus meses donde más gastas, cuáles son donde menos gastas, en dónde tienes oportunidad de ahorrar, en dónde puedes tomar una decisión más agresiva de inversión, porque tienes sensibilidad de la temporalidad de tus gastos. Conocer los diferentes productos y servicios financieros con tu intermediario bancario o no bancario, ¿verdad? De qué alternativas tienes. Identificar también eh, cuáles son los costos y el costo anual total y la ganancia anual total con fines comparativos. Y luego, ya que tienes esa información, dar el siguiente paso. Ok, tengo la confianza para llevarlo a cabo. ¿Qué necesito? ¿Necesito el acompañamiento de un experto? ¿Necesito ser proactivo o intencional para llevar a cabo ese plan que quieres ejecutar? Y respecto al capital social, pues identificar cuáles son tus conexiones, en qué momentos necesitas apoyo de simplemente la compañía, de que te escuchen, de que te aconsejen, de que físicamente haya un apoyo o un respaldo
o un apoyo económico a los diferentes horizontes de tiempo. Si existen apoyos de gobierno para ciertos temas de vulnerabilidad que se puedan presentar, o si hay iniciativas privadas o asociaciones civiles, cuál es el tipo de ayuda especializada emocional y financiera para en este trayecto que requiere la resiliencia. Y bueno, siempre tener sueños con cumplir, buscar una red de apoyo con quien compartas y te impulse, cultivar la incondicionalidad y el acompañamiento, es decir, esa red social es un tema em, de reciprocidad, de acompañamiento de ambos lados o de toda la red en la que estamos hablando. Busca qué es lo que te da paz y gozo en la vida diaria, y siempre tener un corazón agradecido te va a permitir que se multipliquen los recursos. Y agrego este último elemento, eso mismo que nosotros estamos esperando, a lo mejor tú dices, bueno, tengo un trabajo remunerado, no tengo subordinados, pero a lo mejor tú tienes trabajadores en el hogar. Entonces, sensibilizarte a dar un trato justo a un trabajador del hogar, como cubrir con el compromiso de pagarle su seguro social, que el IMSS nos indica, aquí les pongo la liga, te permite también sensibilizarte de las áreas de resiliencia que puede ser sujeto las personas que trabajan también para ti. No solamente hablamos de quienes trabajan de ti dentro de tu espectro laboral. Ahorita estamos hablando como personas físicas de cómo manejamos nuestra economía doméstica. Dentro de nuestra economía doméstica, creo yo que dentro del capital social uno debe dar reciprocidad, ¿verdad? En este elemento. Entonces, este es como un pequeño inventario de lo que yo a lo largo del tiempo he considerado que son temas clave que nos pueden ayudar para ir formando pues este cimiento fuerte para enfrentar las diferentes etapas de la vida. Y pues bueno, con esto termino y dejo unos minutitos por si hay algún comentario o alguna duda. Vale, pues es que en el chat pusieron unos comentarios, pero era, creo que se refería a los pasos del manejo del dinero. No sé si sigan teniendo la duda, porque eso lo mencionaste ya hace ratito sobre el paso 2. Esa es una pregunta. Otra era la de qué formas de inversión ofrece el TEC en Monterrey. Y la Sí. otra era de los CETES, si es mejor invertir en CETES directo o tenerlo en banca tradicional en CETES. En la banca tradicional, ellos te van a cobrar una comisión precisamente para hacer la compra de los CETES. Si te sientes familiarizado con CETES directo, ese no va a cobrar la comisión. Tienes la carga fiscal, pero no la comisión. Aquí en el TEC, yo les recomiendo que se acerquen a revisar en su caja de ahorro. Existen diferentes portafolios que adicional tienen la ventaja fiscal, ¿sí? De que el recurso está a través de una caja de ahorro y no grava, ¿verdad? Entonces, y también tenemos los fondos para el retiro disponibles. Sí sería importante que se acerquen con la persona de manejo de talento para que les platique un poquito más y en mi espacio hay varios cursos. Si entran a la caja de ahorro, hay cursos de cultura financiera buenísimos de muchos de mis colegas súper talentosos y experimentados en este tema. Yo lo que buscaba hoy era darles como una radiografía de cómo ser resiliente, porque sé que todos tenemos el común denominador de que queremos bienestar financiero, porque tomamos mejores decisiones cuando tenemos bienestar financiero, ¿verdad? Y es con fines de prever. Adelante, María. Sí, muchas gracias, Vanessa, qué amable. Muy, muy iluminante la sesión. Un favor, ¿nos podrías compartir el documento que presentaste ahorita, así de los pasos, claro, Sí, si te claro. es posible? Y una pregunta, la estrategia que mencionabas de esta persona de Dave Ramsey, Sí, sobre o sea, cómo pagar las tarjetas, comentabas, o sea, ¿podrías repetir nada sí, más cómo era los pasos? O sí, sí, sea, nada más el paso 2 de cómo atacar a correcto, la estrategia de correcto. las tarjetas. Gracias.
Claro que sí. Mira, ya ves que a veces lo que se te dice es, paga la que más te cueste, ¿sí? O sea, la que te cobre más intereses y la que tenga el costo de más alto. Cuando vas a tomar una decisión financiera, eso es lo adecuado, pagar lo más caro al principio. Pero cuando hay que resolver una tarjeta, no es un tema de que es más caro, es que, que va a ser más, que mi comportamiento se acomode, ¿verdad? Entonces, para que ese comportamiento se acomode, lo que haces es, suponte, tienes una tarjeta que debes 1,000 pesos y pagas 100 pesos de saldo mínimo. Tienes una de 5,000 pesos y pagas 2,000 y tienes una de 20,000 pesos y pagas 5,000. Ahorita me recuerdan los números, ¿verdad? Porque ya se me olvidaron. Entonces, a veces tú dices, me cayeron 10,000 pesos. Entonces empiezas a repartir a todas para que se vaya, porque sientes que va siendo menos, de a poquito. Y aquí es un tema de comportamiento, porque medio le vas abonando y medio las vuelves a usar, ¿sí? Porque sientes que va siendo menos el gasto. Entonces, aquí de lo que se trata es yo la tarjeta la voy a usar como un medio de usar el dinero gratis 45 días porque pago el total. Entonces, esto hay que resolverlo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Esos 10,000 pesos que tengo, no los voy a medio repartir a las tres. Voy a agarrar el total, ¿sí? Y voy a pagar el saldo mínimo de la grande, el saldo mínimo de la mediana y todo lo que sobra, se lo abono a la chiquita. Y luego mes 2, hago exactamente lo mismo y vas a ver liquidado la chiquita. Entonces ya nada más debes 2. Ya y ahora ya hay 2 monstruitos, ya no hay 3. Pero ya se te liberó todo el dinero de la 1. Entonces ya empieza la bola de nieve. Vuelve a entrar dinero, lo que ya se te liberó, lo pagas a la 2 y pagas el saldo mínimo y el saldo mínimo. Entonces ya se te va a liberar la tarjeta 1, la tarjeta 2 y ahora ya resuelves la tarjeta 3. Y ya eres libre como el viento. Gracias, A veces gracias. eso toma 3 meses, 6 meses. Lo que dicen los estudios en Banjico es que toma cerca de 18 meses o 24 meses. ¿Ok? Híjole, muy Pero, amable. pero Pues hay que empezar, ¿no? sí, hay que empezar, hay que empezar. Hay que saber en dónde estamos parados y resolver con resiliencia y buena actitud lo que se nos está presentando. Muy Gracias, bien. Vanessa, muy Gracias, amable. María. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí sería mi participación, Ivonne. Sí, Vane, muchas gracias. Por aquí les pasamos una liga para la encuesta y el documento que estaban mencionando ahorita, Vane, ¿lo Te lo tienes hago ahí? llegar. Ok. Sí, Ah, sí, por o lo favor. compartimos por Sí, aquí. yo creo que sí. Si lo tienes ahí ya es Sí, más fácil, lo podemos compartir sí. aquí por el chat. Ok, Y correcto. así aquí ya lo Se los descargan doy directo. sí, correcto. Se los doy en Word, compañeros, porque me puse a escribir, dije, ¿qué les quisiera, o sea, cómo haría yo mi inventario, verdad? Entonces no está muy formal en un PDF bonito, pero les comparto los contenidos. Es aquí. Permítanme tantito. No sé. Aquí está. Aquí está. Era ese, ¿verdad? El que me mencionaba. Ahí luego le Sí, vamos haciendo algunos ajustes. Sí, sí, ese era. Muchas gracias. No hay de sí, por qué. favor, sí lo pueden entonces de una vez descargar para que ya Muy bien. quede en sus archivos personales. Y bueno, les recordamos que tenemos el programa de bienestar docente publicado ahí en el sitio del CEDIE y con el que forman tanto talleres como charlas. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Vane. Gracias a ti y muchas gracias Que por su tengan tiempo buena a tarde. todos.